Bueno, pues en esta charla en Acu Vizcaya tenemos el placer de tener con nosotras a Ausías Cebolla y Martí. Él es catedrático de Psicología por la Universidad de Valencia, profesor titular de la Facultad de Psicología de esa misma universidad, miembro del grupo de investigación de la SITEC desde el año 2007. Sus áreas de investigación son mindfulness y meditación, tanto a nivel de eficacia en las intervenciones como la investigación sobre los mecanismos. Además, le interesa el tema de la realidad virtual, psicología positiva y estilos de vida saludables. Ha participado en proyectos de investigación locales, estatales e internacionales. Ha colaborado en múltiples publicaciones científicas en revistas de alto impacto y ha participado en congresos nacionales e internacionales. Se encuentra especialmente interesado en establecer puentes entre la meditación y la psicología positiva. En esta línea ha codiseñado el protocolo Entrenamiento en Bienestar basado en prácticas contemplativas. Además, cuenta con 2 libros que ya conocemos, coescritos con David Alviar, La psicología positiva contemplativa y La ciencia de la virtud. Pues, Ausías, vas a hablar en esta charla sobre bienestar y enfermedades inflamatorias intestinales. Así que cuando tú quieras, muchas gracias por aceptar esta invitación. Qué ricasco. Muchísimas gracias por esta invitación. Siempre hablar con público eh, que de alguna manera tiene una necesidad concreta y que tiene, no es público académico, sino que es público clínico. La verdad es que es algo siempre muy estimulante. Así que muchísimas gracias por la invitación. Yo quiero empezar un poco explicando, creo, qué hago yo aquí, ¿no? Porque no sé si habréis pensado. En el, en, en el último año hicimos un estudio aleatorizado, bastante financiado por el ministerio, además. Fue un estudio bastante sofisticado en términos de complejidad, en el que estábamos evaluando 2 intervenciones psicológicas. Las 2 funcionaban, no queríamos demostrar que una era más eficaz que la otra. Y la población era población con enfermedad crónica. Entonces, la idea de trabajar con enfermedad crónica nació un poco de estudios previos que ya hice. Ahora como 5 o 6 años estuve trabajando precisamente con un colectivo con enfermedad inflamatoria intestinal. Estuvimos probando la eficacia de un entrenamiento en mindfulness en esta población, y ahí me conecté mucho con el desamparo. No sé si a lo mejor la palabra es justa o no, pero el desamparo con el que muchas veces estos trastornos son recogidos por el sistema público de salud. Quiero decir, la atención, al menos en el ámbito hospitalario que me rodea, es una atención estrictamente médica centrada en el síntoma físico. Y se recoge poco, o hay por lo menos poca sensibilidad a todas las dimensiones psicológicas que acompañan una enfermedad tan compleja y tan cruda, ¿no? y tan dura. Y bueno, y ahí me empecé como a interesar por esta dinámica de la enfermedad crónica. Entonces, cuando tuve la posibilidad de solicitar un proyecto con esta pregunta que yo me hacía, rápidamente pensé, vale, yo quiero estudiar a la gente para que no me quedé solamente en enfermedad inflamatoria intestinal, sino que lo abrimos a la categoría de enfermedad crónica. Había enfermos con enfermedades neurodegenerativas, enfermos con cáncer, cualquier enfermedad, dijéramos, que tuviera gravedad y que tuviera una condición crónica, es decir, una enfermedad que no se fuera a curar y que sencillamente había toda una gestión del síntoma y una afectación muy cruda en el día a día, o que tuviera una alta afectación en el día a día. Entonces, un poco desde aquí os voy a hablar hoy, desde este interés hacia la enfermedad crónica y desde una aproximación como muy naif hacia esto. Es decir, ni soy experto en enfermedad crónica, ni soy experto específicamente en enfermedad inflamatoria intestinal. Pero sí que de alguna manera lo que a mí me mueve o lo que a mí me interesa es indagar lo que hace que la vida merezca la pena. Es una pregunta como muy abstracta, pero es una pregunta que me acompaña toda la vida, desde que era pequeñito, ¿no? Y era esta idea de, tal vez por mi formación más espiritual, más religiosa, siempre he visto la vida como una especie como de regalo, ¿no? Como una cosa que era sobrecogedora, ¿no? Era una cosa como muy bonita. Es verdad que eso es una cosa que me ha venido como regalada a mi temperamento, y siempre me ha fascinado comprender el sufrimiento y entender la felicidad. Tal vez en los primeros años de mi carrera me dediqué más a entender el sufrimiento, y en los últimos años estoy intentando entender más la felicidad. Claro, el sufrimiento ha recibido muchísima atención. Es decir, que cualquier persona aquí que sepa un poquito de psicología o que haya acudido a psicología sabe que nosotros tenemos un libro llamado DSM,
donde están todos los trastornos psicológicos, ¿no? Hay 317 maneras de estar mal. Hemos mapeado el sufrimiento de una manera finísima. Entendemos muy bien cómo sucede, cómo tratarlo, ¿sí? Pero cuando hablamos de estar bien o de ser felices, la verdad es que nos quedamos todos como un conejo con las largas, ¿no? Estamos así como, bueno, sí, estar bien, pues claro, pues ya está. Pues, hombre, claro que sí, feliz. Pero bueno, ¿cómo que? Claro, seguramente porque teníamos una idea muy ingenua de que el sufrimiento y la felicidad eran opuestos del mismo continuo. Es decir, que si no hay sufrimiento, irremediablemente la gente está bien. Pero eso ya sabemos que no es así. Es decir, que no son extremos del mismo puesto, sino que son categorías diferenciales. Y por tanto, desde esta lógica de que la felicidad y el sufrimiento no son opuestos, es donde desarrollo todo el marco de mi investigación. Entonces, parece, comparto diapos. Si en algún momento alguien se pierde o quiere hacer una consulta, una pregunta, yo paro y debatimos. Seguramente lo agradezco más que estar hablando todo el rato, que o sea, que llevo todo el día dando clases y eso, y a veces me pongo a hablar y no paro, y no paro, y no paro, no paro, y agradezco que alguien me pare y pueda respirar, beber un poco de infusión y empezar. Bueno, sin más. Como ha dicho Jayone, a la que estoy muy agradecido, por cierto, para darme esta oportunidad, como ya he dicho. No, espérate, esto no quiero compartir. Yo me dedico hace muchos años a las ciencias contemplativas, a la investigación en meditación, a la conciencia, a la mente. Hoy precisamente he estado en unas jornadas de salud mental y tecnología y he dicho algo que nunca me había oído decir. Y es que a mí me interesa mucho la mente, las mentes humanas. No me interesa tanto el cerebro como la mente, cómo opera la mente, cómo funciona. Y sobre todo esa mente que busca la felicidad, ¿no? Yo creo que hay algo como muy primitivo, muy atávico, y es que todos y cada uno buscamos la máxima felicidad constantemente bajo cualquier circunstancia. También evitamos sufrir, pero hay un deseo y una pulsión hacia estar bien que es fascinante. Bueno, trabajo en el grupo IPSITEC, que es un grupo muy amplio de tecnología y psicología, aunque yo insisto que me quedo más en esta parte de ciencias contemplativas. Y bueno, cuando empezamos a hablar de enfermedades crónicas, pues eso, enfermedades de larga duración, siempre hay un diagnóstico muy duro de recibir, donde puede haber un deterioro, remisión, fluctuación. En el caso, por ejemplo, de enfermedad inflamatoria intestinal, suele haber crisis, ¿no? Los periodos de estabilidad, hay mucha variabilidad entre pacientes de gravedades, edades, es realmente muy complejo. Pero bueno, en principio sabemos que muchísima parte de la población tiene una enfermedad crónica, con mayor o menor nivel de gravedad, y sabemos perfectamente que el sistema sanitario responde regulín, por no decir mal, a esta cronicidad. Es un problema de salud muy grave, con alto coste económico, con alta gestión, y es verdad que el sistema muchas veces no sabe cómo responder a esta cronicidad, ¿no? A esta sensación, a esta idea de que esta problemática de momento va a estar presente en la vida de esta persona durante muchos años. Si decimos que una quinta parte de la población mundial vive con al menos una enfermedad crónica, estamos hablando de muchos millones de personas que están siendo afectadas. Y por tanto, el impacto es enorme y por tanto la necesidad de investigación es enorme. Y por tanto, desde aquí entenderíamos todos que debe haber toneladas de investigación. Pero curiosamente no. Curiosamente, precisamente por esta idea de cronicidad, precisamente por esta idea de que no hay solución o de que, bueno, que esto ya ves, pues como que no es el típico lugar de éxito en el que muchos profesionales se quieren ubicar. A mí me parece todo lo contrario, me parece un espacio de investigación fascinante, donde podemos investigar la resiliencia, la fortaleza, la humanidad, la espiritualidad, ¿no? Toda una serie de dimensiones que a mí como investigador me fascinan. No son una prioridad en términos de financiación, es decir, si atendemos a las financiaciones de la investigación, la enfermedad crónica suele quedar en un lugar relativamente alejado de las prioridades. Yo creo que imagino porque hay menos beneficio económico ahí. Y bueno, podemos ver de todo tipo de categorías y de diagnósticos y de enfermedades. La primera pregunta, imagino que todas vosotras lo sentiríais y es algo bastante normal y una respuesta muy no evolutiva, normal, es bueno, ¿por qué a mí? ¿No? Es decir, cuando recibimos un diagnóstico hay un punto de, bueno, normalmente son enfermedades con proporciones muy pequeñas de población que las tiene, ¿no?
Todos sumados un montón de millones, pero cada una de las categorías puede incluir a personas relativamente infrecuentes, ¿no? No, ¿por qué a mí, no? Y ahí también hay una especie como de disrupción biográfica. Disrupción biográfica quiere decir, cuando armamos nuestra biografía, armamos el relato de nuestra vida, ahí hay un punto en el que hay un clink, clink, ¿no? Hay un punto y coma, un punto y seguido, ¿no? Hay algo ahí que transforma esta narrativa biográfica. Empiezan a cambiar las rutinas, los estilos de vida, los planes de futuro, las lógicas de identidad, ¿no? El impacto es descomunal y muchas veces se vive, bueno, gracias a asociaciones como esta, imagino que se vive de una manera mucho más recogida, pero en principio en el ámbito hospitalario normalmente ese recogimiento no suele estar incluido dentro del paquete de intervenciones. Eso se delega a espacios externos que puedes tener mejor o peor suerte para encontrar un lugar en el que te sientas protegido. Bueno, las principales consecuencias psicológicas de vivir con una enfermedad crónica, como la enfermedad inflamatoria intestinal, sabemos que hay un incremento de ansiedad y depresión, una percepción constante de incertidumbre, una calidad de vida afectada, pero a mí me interesa específicamente que hay una reducción del bienestar emocional, hay una reducción de la felicidad, que puede coexistir o no con ansiedad o depresión, que a lo mejor no tengo ansiedad y depresión, pero sí que he visto que mi bienestar ha quedado alterado. Me siento menos feliz, menos optimista, tengo menos emociones positivas. O sea, hay algo que está siendo alterado y que merece la pena atender e investigar. Cuando vamos a investigar, bueno, ¿cómo se maneja esto a nivel psicológico? La enfermedad, por ejemplo, en este caso, la enfermedad inflamatoria intestinal, precisamente es que esto es un metaanálisis que ayer, un poco antes de ayer, intentando prepararme la charla, dije, voy a ver qué ha salido en los últimos años, en los últimos 2, 3 años. Y acaba precisamente de salir un artículo en Lancet, que es una revista de mucho prestigio en medicina, en el que decía, bueno, las intervenciones psicológicas para enfermedad inflamatoria intestinal funcionan, no funcionan a nivel médico, que es decir, no hay una reducción de crisis, aunque esto yo creo que, bueno, esto en mis datos no lo confirmaba exactamente. Pero sí que sabemos que hay técnicas que funcionan y además me sorprendió gratamente las técnicas que destacan, las intervenciones psicológicas que destacan especialmente en enfermedad inflamatoria intestinal, son aquellas que tienen que ver con mindfulness y compasión. Bueno, voy en la línea, ¿no? Voy en la dirección adecuada. Ahora vamos a entender por qué es posible que esto suceda así, ¿no? ¿Por qué pensamos que este tipo de intervenciones de trabajo con el cuerpo, de observación del cuerpo, de conexión, de trabajo con muchos niveles de la mente, son especialmente eficaces en ese tipo de enfermedades? Sabemos que pueden ayudar a gestionar mejor la carga psicológica, a reducir las emociones negativas y a aumentar el bienestar psicológico. Vale, ¿por qué yo me focalizo? ¿Por qué yo digo, no, yo me voy a centrar en el bienestar psicológico? Voy a dejar de lado la parte más de sintomatología, de depresión y de ansiedad. ¿Y por qué especialmente en enfermedad crónica yo quiero trabajar desde el bienestar? Pues quiero trabajar desde el bienestar, o intuyo que quiero trabajar desde el bienestar, porque yo me pongo en la piel de una persona con una condición crónica y hay como dos maneras de trabajar, ¿no? Tenemos un trabajo tradicional en psicología, que sería un trabajo como más centrado en compensar déficits, y bueno, pues esto hay que cambiarlo, ¿no? Hay que hacerlo, hay que pensar en pensamientos racionales, hay que cambiar la manera en la que pensamos, hay que cambiar la conducta, ¿no? Pero hay cierta perspectiva de déficit. Hay algo que te falta que tienes que añadir dentro de tu repertorio conductual. Comparado con otro tipo de intervenciones que a lo mejor vayan más centradas en aumentar fortalezas. Es decir, eso que ya tienes, eso que ya haces bien, lo vamos a empoderar, lo vamos a trabajar. Son lógicas que son coherentes, que los dos nos van a llevar al mismo lugar, pero yo entendía que bajo unas condiciones de cronicidad, con un cuestionamiento biográfico tan potente, donde hay cierta perspectiva de tengo que adaptarme, tengo que aceptar esto que me está pasando y sacar lo bueno de lo malo, ¿no? Y centrarme en vivir mi vida plenamente con estas condiciones que me ha tocado vivir, entendía que un trabajo con fortalezas podía ser más interesante. Entonces yo decía, bueno, pues seguramente todo lo que sería la pedagogía centrada en el cultivo del bienestar va a resultar más atractiva y más estimulante que la pedagogía centrada, dijéramos, en identificar los errores o los déficits que estamos trabajando. Si os perdéis, me decís, que a veces me pongo demasiado psicológico. De hecho, me encontré este estudio que me gustó mucho, ¿no? Es decir, el bienestar psicológico, es decir, no el sufrimiento, el bienestar psicológico es el mejor predictor
de salud en el primer año de diagnóstico de una enfermedad inflamatoria, ¿no? Es decir, sí que parece que los niveles de bienestar y los niveles de psicopatología predicen cosas diferentes y tienen afectación diferente. Y por tanto merece la pena intervenir de manera diferente. No niego la necesidad o la importancia del trabajo con dimensiones, dijéramos, deficitarias. Pero lo que reivindico es que también tenemos que trabajar desde una perspectiva positiva, desde una perspectiva de felicidad, de empoderamiento, de fortalezas, y que ahí yo creo que un paciente con enfermedad crónica, como la enfermedad inflamatoria intestinal, puede realmente sentir, yo voy ahí a sentirme mejor y no tanto a que me resalten las cosas que estoy haciendo mal. De hecho, cuando hablamos de la definición de salud, la definición de salud no es la ausencia de enfermedad. Esto ya es de la OMS, que si estamos hablando, la primera definición es del año 47 o 57, no lo tengo claro. Y ahí ya dice, salud no es ausencia de enfermedad, ¿no? La salud es un estado de bienestar en el que el individuo pueden manejar las tensiones del día a día, trabajar de forma productiva, contribuir a su comunidad, participar, es decir, eso es ser feliz, eso es el bienestar. Claro, en realidad el ministerio, por ejemplo, se llama Ministerio de Salud, pero en realidad es un ministerio de enfermedad. No hay un ministerio de salud, tal y como esta enfermedad plantea. Porque la salud definida desde aquí no es lo que suele trabajar mi ambulatorio, ¿no? Mi ambulatorio, mi hospital más cercano, no está trabajando a estos niveles, está paliando, dijéramos, toda la dimensión más de enfermedad y no tanto de salud. Porque claro, si la salud no es lo contrario de la enfermedad, quiere decir de nuevo que son dimensiones que no son opuestas. Por tanto, reducir el malestar no es lo mismo que aumentar el bienestar y requeriremos de intervenciones diferentes. Esta es la lógica del proyecto y que os voy a presentar y que, como ya ha salido antes, ahí tenéis recursos y tenéis una página web con todos los recursos accesibles. Hay varias cosas que os puedo presentar ahora que espero que os puedan ayudar. Primero, mejor hay que definir qué es esto de ser feliz y luego vamos a ver si lo podemos aumentar. Bueno, ¿qué es? Cuando digo felicidad y bienestar psicológico, son definiciones similares. Lo que pasa es que bienestar psicológico es el concepto como académico y felicidad es un concepto más lego. Pero bueno, básicamente es lo mismo. La verdad que la palabra felicidad tiene muchas connotaciones lingüísticas. Por ejemplo, happiness inglés es un poquito diferente de la felicidad en castellano o de la felicitat en catalán o el equivalente en euskera. Tiene sus connotaciones culturales. En cambio, cuando hablamos de bienestar psicológico, hablamos de una definición puramente académica. Básicamente lo que proponen es que hay una serie de emociones positivas, de estados afectivos positivos, muy presentes, hay poca presencia de emociones negativas y una satisfacción con la vida. Hay algo que a mi alrededor que me hace sentir que mi vida está bien. Esto es curioso porque esta sería la definición académica, pero luego cuando vamos a la calle, cuando bajamos a la gente y le preguntamos, oye, ¿qué es eso de ser feliz? ¿No? Es una pregunta fascinante cuando cualquier persona que le preguntas, oye, defíneme la felicidad según tu propio modelo. Es como todo el mundo se queda así como parado, decir, guau, no sé, dame 10 minutos, a ver. No, en cambio, si le preguntas a todo el mundo qué es sufrir, todo el mundo te lo define enseguida. Bueno, esta investigación, que a mí me gusta, siempre la pongo porque me parece preciosa, 3.000 personas, población general, oye, defíneme legamente qué es la felicidad. Lo que nos encontramos es que el marcador que más se presente es el concepto de armonía o equilibrio. O sea, que no es tanto la presencia de emociones positivas, que es verdad que está ahí el tercero, o la satisfacción con la vida, que está el segundo, ¿eh? No es que... Sí, pero curiosamente el concepto de armonía o equilibrio no estaba en las anteriores en la definición académica. Claro, este concepto de armonía o de equilibrio que aparece en las definiciones legas me resulta fascinante, porque de alguna manera reta algunas de las concepciones que en psicología tenemos sobre qué es la salud, qué es exactamente sentir armonía, qué es exactamente sentir equilibrio. Parece que hay una dimensión como de que todo está claro, como de que me siento en paz. Es como muy profundo, ¿no? El sentimiento de armonía o equilibrio. Seguramente por eso lo hemos obviado, porque las cosas profundas se nos complejizan en psicología. Pero bueno, ese es mi interés, ¿no? Ese estado de armonía y equilibrio y sobre todo cómo puedo cultivarlo y entrenar.
Porque si la gente ha llegado a esa conclusión, la gente es sabia. La gente dice que la felicidad es estado de armonía o equilibrio, es porque ahí hay algo que pasa. Pero bueno, antes vamos a preguntarnos si el bienestar lo podemos entrenar. Bueno, por suerte tenemos razones para el pesimismo y razones para el optimismo. Voy a empezar por las malas noticias. Razones para el pesimismo. ¿Por qué podemos llegar a la conclusión de que esto de la felicidad no se puede cambiar? Bueno, la fundamental es porque sabemos que hay dimensiones genéticas que están prediciendo la posibilidad de tener mayor o menor acceso a la felicidad. Y seguramente estas dimensiones genéticas también tienen que ver con rasgos de personalidad o con determinadas dimensiones, ¿no? Como que nos vienen acompañados por una cuestión puramente temperamental. Luego también hay algunas teorías que dicen que estas dimensiones genéticas nos llevarían a una especie de set point, es decir, una puntuación basal. Yo soy en felicidad, yo puntúo normalmente un 7, un 8, un 9, ¿sí? Y independientemente de lo que pase en nuestra vida, siempre volveremos a esa puntuación. Y esto se ha investigado mucho, por ejemplo, en personas a las que se ha tocado la lotería. Ahora, el 22 de diciembre, ¿no? Que sale la lotería del gordo, cuando se ha investigado a personas que les ha tocado la lotería y se les ha evaluado en el momento, ahí la felicidad se dispara, obviamente, ¿no? A un 10, y luego se les evalúa a los 2 años, todo el mundo ha vuelto al lugar en el que estaba antes de que le tocara la lotería. Esto en principio es un bajón, porque como no hay escapatoria, pero también nos protege un montón, porque también cuando han cogido a personas que han tenido un accidente en el que ha habido daño medular y han tenido que, por ejemplo, pues pasar a ser dependientes o pasar en silla de ruedas, también hay un bajón de felicidad muy profundo, cercano, pero a los 2 años también vuelven a tener set point. Es decir, que el set point, dijéramos, significa que nos adaptamos al entorno, sea bueno o sea malo, y volveríamos un poco al origen. Esto es una teoría. Vamos a encontrar, como siempre, excepciones. Luego os decía que hay dos rasgos de personalidad que son clave, que es el extraversión y neuroticismo. Las personas más extrovertidas normalmente son personas que tienen más facilidad para sentirse felices. Yo no soy extrovertido, yo soy introvertido. Y yo creo que esto, para mí, esto es un poco un sesgo de los extrovertidos, ¿no? Que siempre piensan que los introvertidos, cuando estamos en silencio y paseando solos por la calle o leyendo un buen libro, nos estamos aburriendo y somos infelices. No, somos felices, lo que pasa es que no lo mostramos con alegría, lo mostramos de otra manera. Pero también hay toda una serie de instrumentos que han sesgado siempre la felicidad hacia un estado muy jovial y de alegría. Es un poco un sesgo también anglosajón de cómo definen felicidad. Y luego también el neuroticismo. Hay las personas más tendientes a ser neuróticos también tienen una puntuación más baja en felicidad. La teoría de la adaptación hedónica es un poco lo que he explicado antes, que nos vamos a adaptar siempre. Es decir, siempre vamos a necesitar más dosis de lo mismo para alcanzar el mismo nivel de felicidad. Ya lo veis fácilmente, ¿no? Yo ahora me compro un móvil, me compro el último modelo de móvil, el más chulo del mundo. Si tenéis algún niño adolescente o algún... Los que somos más mayores ya estas cosas no nos suelen enganchar, pero imagínate que tenéis un niño, un hijo de 20, 30, 25 años, me quiero comprar el último, cuando tenga el último móvil, este último modelo, voy a ser súper feliz, ¿sí? O cuando tenga coche, o cuando tenga trabajo, o cuando tenga casa, no importa, te acabas adaptando y este móvil nuevo que tan feliz te iba a hacer, no te va a hacer tan feliz más de unos pocos días. De hecho, hay un aspecto que hemos investigado en mi laboratorio que se llama predicción afectiva. Por ejemplo, preguntábamos a las personas cuánto les duraría la felicidad, por ejemplo, si su equipo ganara la liga, ¿no? Imaginad, vosotros sois el Atleti de Bilbao, ¿no? ¿Cuánto os durará la felicidad si el Atleti de Bilbao, el Atlético de Bilbao gana la liga? No soy futbolero, ¿eh? No, perdonadme si... vamos, que no sé ni qué equipo está cerca, ni la Real Sociedad, no sé qué equipos son. Pero imaginad, ¿no? Que quiero... ¿Y queréis cuánto os durará la felicidad? Una semana, 2 semanas, un mes, unos pocos días. Normalmente somos muy malos prediciendo el impacto positivo que tienen las cosas sobre nosotros. Siempre sobreestimamos lo positivo. Estaré feliz, semanas, ¿no? Y seguramente a los 3 días ya hemos bajado. Y en lo negativo igual. También a veces sobreestimamos el efecto de lo negativo. Si le preguntamos a una persona de 15 años o 16, o primeras parejas, ¿cómo lo experimentarás si tu novio te dejara o tu pareja te dejara? Jamás no me recuperaré y a la semana ya están bien, ¿no?
no somos habilidosos, especialmente habilidosos, prediciendo el impacto de las cosas sobre nuestra vida. De hecho, eso es parte de lo que hace mindfulness y lo que hace la meditación, es ganar en tecnología para comprender la mente y poder predecir de manera más ajustada y fina cómo las cosas van a suceder. Comprender mejor cómo operan las emociones en mí mismo me va a ayudar también a prevenir cuánto va a durar un impacto, un evento, cuánto me voy a recuperar o cómo lo tengo que hacer. Luego también hay factores socioeconómicos que son clave. Por ejemplo, se ha visto que la percepción de corrupción afecta de una manera drástica sobre el bienestar psicológico. Y de hecho, si cogemos el listado, ¿no? Todos los años se publica el listado de felicidad en el mundo. Se hace por economistas. Entonces se cogen marcadores subjetivos, como la percepción subjetiva de felicidad, pero también cogen indicadores económicos, de acceso a la salud, ¿no? Todo lo que sabemos que son señales de que las personas pueden ser felices. Pero como si cogemos el top 10, ¿no? Los 10 países más felices del mundo, qué raro nos encontramos con los nórdicos, ¿no? Países con un estado fuerte, con un estado del bienestar súper robusto, donde las personas pagan muchos impuestos y tienen también muchos derechos, con sistemas de salud súper bien desarrollados, con pleno empleo, que son países. Y si vamos a lo contrario, entonces el Estado español está en el número 27, ha ido subiendo en los últimos años, ciertamente, y no es casualidad que si vamos a los últimos países del listado, nos encontramos con Afganistán, Zimbabue, Ruanda, Botsuana, Lesoto, Malawi, Haití, Tanzania y Yemen. Imagino que ahora podríamos colocar a Palestina también entre los últimos. Pero bueno, vale, vamos hasta aquí todo fatal, ¿no? O sea, acabar aquí la charla ya está. Lo siento, ¿eh? No hay nada que hacer. Hay razones para el optimismo. Podemos. Esto parece muy obvio, pero hace 10 años, a mí todavía me pasa que voy a congresos y la gente me dice, no, esto no se puede cambiar. Esto es demasiado complejo, ¿no? Esto son marcadores económicos. De hecho, una de las grandes críticas que se hace a la psicología positiva, que es una investigación que me fascina, precisamente es eso, ¿no? Esto depende de marcadores puramente socioeconómicos. Claro, en parte sí, en parte efectivamente, pero hay un porcentaje suficientemente elevado de potencial de cambio como para que merezca la pena intervenir. Razones para el optimismo. Tenemos margen, ¿no? Ahí si le atribuimos a un 40, a un 10% de circunstancias, a un 50% el set point, bueno, pues tenemos un 40% de actividad intencional. A mí me parece un poco demasiado, no creo que un 40, creo que con un 20 me bastaría. También sabemos que podemos intervenir sobre el bienestar. Recientemente se ha publicado un macroestudio y efectivamente sabemos aumentar el bienestar psicológico. Tenemos tecnología para aumentar el bienestar psicológico. Y además, lo interesante es que confirma la línea de trabajo que propongo, y es que las tecnologías basadas en mindfulness y psicología positiva son las que más aumentan el bienestar. Pero todavía tenemos que entender mejor cómo hacerlo y desde dónde hacerlo, para quién hacerlo y si realmente requiere de algún tipo de intervención diferente. De hecho, hay algunos estudios que plantean que podemos aumentar hasta un 5% el bienestar psicológico. Un 5% os podrá parecer poco, pero este mismo estudio decía que enviudar bajaba el bienestar un 8% y que casarse lo aumentaba un 15% o así. Entonces, estamos hablando de que un 5 no es un porcentaje nada desdeñable. Estamos trabajando con márgenes pequeños, pero que tienen un alto potencial. Obviamente, una persona que no tiene casa, que no tiene trabajo, que vive en una situación precaria, obviamente, seguramente este porcentaje se baja mucho más, pero en población general tenemos margen de trabajo. Y luego sabemos que hay algunas actitudes. Son cuestiones que son operativizables, que son manipulables, que no son exactamente personalidad, no son temperamento, tienen una dimensión temperamental, pero sabemos, por ejemplo, que las personas optimistas, o las personas con baja autocrítica, o las personas con tendencia a estar en estados de mindfulness o de compasión, en la actividad física, el deporte,
o la dimensión espiritual, son actitudes que de alguna manera correlacionan con felicidad. Y sabemos cómo transformarlas, sabemos cómo hacer a las personas más optimistas, cómo reducir la autocrítica, cómo ser más conscientes, cómo ser más amables, cómo ser más activos y cómo conectar de una mejor manera con el todo. Así que, en principio os diría, sí, podemos aumentar el bienestar psicológico, sabemos cómo hacerlo. Ahora tenemos que ver para quién, cómo y cuándo lo podemos hacer y cuándo merece la pena intervenir desde ahí y no desde una lógica más centrada en déficits. Tal vez aquí hay que pararnos un poquito para hablar de que hablamos de dos tipos de bienestar. Hablamos del bienestar hedónico, que es el bienestar que tiene que ver con el placer. Por ejemplo, cuando me compro un teléfono, el último iPhone que ha salido, y esa sensación de bienestar o de felicidad es lo que llamamos felicidad hedónica. Es felicidad hedónica porque es una felicidad que viene de una acción hedónica, algo placentero. Irme a hacer algo agradable, comprarme algo que me gusta, quedar con un amigo, son una dimensión súper importante del bienestar y de la felicidad, que tiene que ver con el hedonismo, pero el problema del hedonismo y de la felicidad hedónica es que muchas veces suele fallar. Es decir, si yo busco la felicidad, si yo pretendo cultivar la felicidad desde una búsqueda puramente hedónica, suele fallar porque tiene más que ver con hacer cosas para sentirme de una determinada manera. Es claro, cuando yo hago algo para sentirme de una determinada manera, muchas veces eso que yo espero que suceda no sucede. Por otro lado, están muy centradas en el resultado, no en la vía. No en tanto en cómo lograr ser feliz, sino en lo que tiene que suceder para que yo sea feliz. Delegando la responsabilidad de la felicidad más en el contexto que en las acciones que uno mismo puede hacer. No hay una clara implementación. Y esta idea de la implementación para mí es central. Toda búsqueda de la felicidad que no vaya acompañada de una implementación, de una acción, de un plan, se convierte en un brindis al sol y puede convertirse incluso en algo dañino. ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué no lo estoy logrando? ¿Qué hago mal? ¿No? Luego, el hecho de que no esté vinculado a ninguna actividad concreta también lo convierte en un espacio diáfano, hueco y que no me lleva a ningún lugar concreto. Y luego tenemos la adaptación hedónica, que si estoy con el iPhone 15, cuando salga el 16, lo voy a necesitar porque mi felicidad está colocada ahí. Entonces siempre zapatillas, móviles. Estoy hablando de cosas muy burdas. Luego en el día a día también tenemos cosas mucho menos burdas, pero que también tienen dimensión hedónica. Ahora cuando acaba este informe, ahora cuando logre mandar este artículo científico o cuando acabe de pagar el coche. Esta viñeta es una viñeta que nosotros solemos utilizar mucho en la propia investigación que hacemos. Se llama La virtud y el error de Lucy. Y bueno, es de Snoopy, ya lo habéis visto, ¿no? Entonces, si miramos un poquito lo que sucede en esta viñeta, veremos que Lucy y Snoopy, ¿no?, se encuentran en la calle y ahí Lucy se le abre toda una vida conativa, toda una vida motivada, puede hacer muchas cosas, ¿no? En ese momento, Lucy hace una cosa maravillosa, que es acariciar a Snoopy. Para entender esa conducta, seguramente tenemos que tener información sobre lo que ha hecho Lucy antes de llegar aquí. Es decir, seguramente Lucy ha tenido un buen día o ha sacado una buena nota en el examen o el chico que le gusta la ha mirado y eso ha hecho que al llegar a casa tenga un estado emocional positivo que facilita la conducta, facilita la búsqueda de cariño. Entonces le da cuatro palmaditas en la cabeza. Snoopy, que también ha tenido un buen día, le devuelve un abrazo. Hasta aquí estamos hablando de la vida cotidiana. Una cosa como muy cercana, muy del día a día. El error viene cuando Lucy le da una explicación a este fenómeno. Y Lucy dice, happiness is a warm puppy, que en inglés significa la felicidad es tener un cachorro amable. Es decir, le coloca toda la responsabilidad de este estado de felicidad en la dimensión hedónica. Es decir, la felicidad está colocada en Snoopy. El responsable es Snoopy. Él es el que me otorga a mí la felicidad. Claro, esta interpretación que hace Lucy
De alguna manera lo que nos está señalando es que la próxima vez que Lucy quiera felicidad, ¿a dónde va a ir? Efectivamente, a Snoopy. Pero claro, Snoopy no está siempre disponible, entonces empezarán a reprocharse, ¿no? Oh, Snoopy, perro desagradecido, con todo lo que hago por ti, te pido un abrazo, no me lo das. Es decir, ahí hay toda una respuesta de Snoopy que hace que Lucy sienta que la felicidad está fuera de su ámbito de control. Además, si Snoopy todos los días le diera un abrazo, llegaría un momento en que ese abrazo ya no tendría la capacidad de generar felicidad en Lucy. La lectura ha sido de Donnie. Pero en realidad, si bajamos un poquito el interés, ahí dentro de lo que ha pasado, la felicidad, tenemos que fijarnos en la tercera viñeta, cuando están abrazándose. La felicidad, en realidad, desde nuestra lógica, la felicidad es una propiedad emergente. Es decir, algo que emerge cuando dos personas guiadas por virtudes, cuando dos personas escogen hacer una conducta ética, moral y bondadosa, y es desde esa acción de donde sale la felicidad. Es decir, la felicidad no está ni en Snoopy ni en Lucy, sino en la consecuencia de sus acciones. Que la felicidad emerge a partir de una acción. Claro, para nosotros es clave, porque si la felicidad emerge de una acción y las acciones se pueden transformar, yo puedo transformar la felicidad. Claro, si la felicidad depende de un perro, que lo único que puedo hacer es regalar perros a la gente, pero no todo el mundo quiere perro. En fin, ¿no? ¿Me entendéis? Es decir, yo puedo dar y dar y dar recursos a las personas, pero en realidad ahí nunca va a estar el lugar, ahí nunca va a estar la felicidad, porque la felicidad es el subproducto de una serie de conductas. Algo que no se puede aprensar, no se puede tocar, sino algo que ¡pum!, aparece como un pop-up, ¿no? Como un banner en una web, ¿no? Aparece ahí de repente porque nos hemos acercado desde una lógica de funcionamiento. Y es en la interrelación, es en el espacio entre los dos donde está la propiedad. Básicamente, en resumen, sería hacer el bien, sienta bien. Sí, diréis, eso me lo decía mi abuela, ¿no? Mi aita. Sí, mi yaya también me lo decía, ¿no? Hacer el bien es una vía perfecta para la felicidad. Vamos a definir bien qué es esto de hacer el bien y sobre todo vamos a entender el impacto que tiene la conducta sobre eso. Entonces tenemos la eudaimonia, que sería la otra felicidad, la felicidad que emerge de la conducta guiada por virtudes, de la conducta ética, de la conducta moral. Esa conducta ética y moral nos lleva a una sensación de satisfacción con nosotras mismas y eso lleva al bienestar o a la felicidad. Hacer el bien, sentirse bien. Y desde aquí un poco nosotros hemos creado esta etiqueta con este libro que os ha presentado Ione, ¿no? De la psicología positiva contemplativa, ¿no? Que es este área de estudio de la felicidad. A nosotros, claro, nos interesa. Yo vengo de las tradiciones meditativas, entonces me interesaba mucho ver cómo concebimos la felicidad en Occidente y cómo la conciben en las tradiciones orientales, especialmente en el budismo, que es la que más he indagado. Y rápidamente me doy cuenta de que en el budismo y en Occidente las vías para la felicidad no son exactamente las mismas. Y que había podía haber mucho diálogo, mucho puente. A mí me gusta mucho trabajar desde ser puente ¿no? Entre la comunicación, en la frontera, ¿no? Entre una cosa y otra, donde yo normalmente siempre he estado más cómodo. Claro, ¿qué es lo que me interesa a mí? A mí me interesa lo que las tradiciones contemplativas han descubierto durante milenios respecto a la felicidad. Cuando hablo de tradiciones contemplativas, hablo desde las tradiciones orientales. Claro, las orientales lo que pasa es que han durado más, es decir, han llegado al siglo XXI de una manera mucho menos contaminada. En nuestra tradición, por ejemplo, la dimensión contemplativa suele atender menos a esa dimensión. No cuando digo la nuestra, digo la cristiana. Pero también tenemos una dimensión contemplativa en las tradiciones griega, presocrática, católica, cristiana, budista, hinduista, taoísta, indígena. Hay muchísimo conocimiento y muchísima teoría e insight muy profundo que provienen de esas tradiciones. Así que
Bueno, podemos integrarlas, podemos, especialmente budismo y occidente, pues esto es un poco lo que queremos hacer. Vale, vamos a ver, ¿hasta aquí estáis bien? ¿Me seguís? ¿Alguien tiene alguna duda? Aprovecho para beber un poco. Vale. ¿Cómo define el budismo el sufrimiento? En el budismo hay dos palabras que no son exactamente sufrimiento y felicidad, pero os voy a explicar. La palabra sukha. La palabra sukha es una palabra sánscrita, que es la lengua sagrada, dijéramos, de las tradiciones espirituales índicas. Y el sukha es la felicidad que emerge de la comprensión. ¿Sí? Y eso ya es una cosa muy importante. Ellos colocan la felicidad como un producto de, no como algo a lo que aspiro, es el producto de una serie de conocimientos. De hecho, ellos vinculan la sabiduría generará felicidad, la sabiduría no la occidental, la sabiduría tal y como la conciben ellos o ellas. Y por otro lado, la ignorancia generará sufrimiento. Colocar esta categoría de sabiduría e ignorancia en la fórmula de la felicidad me parece magistral. Por tanto, sí, la felicidad que emerge de la sabiduría y de la comprensión de cómo funciona la mente humana, de cómo funciona la realidad, no es un estado puntual. Es decir, no es algo fluctuante. No es algo que de repente digo, tengo un teléfono móvil nuevo y soy muy feliz y luego se me va, sino que es un estado de comprensión, de decir, ahora entendí. Y de repente es como clanch, me siento, es un estado de contentamiento. No es un estado de euforia, es un estado más de contentamiento, de estabilidad, de armonía, como ya hemos visto. Es duradero. Y luego tenemos dukkha. Dukkha es lo contrario. Dukkha es el sufrimiento que emerge de la ignorancia. ¿Y cuál es la ignorancia más importante? ¿Qué es lo que exactamente no estamos sabiendo comprender los occidentales y por eso tenemos tanta dukkha y tan poco shukkha? Claro, el intento que quieren hacer ellos es, bueno, ¿cómo paso de dukkha a shukkha, ¿no? ¿Cómo paso de la ignorancia a la sabiduría, del sufrimiento a la felicidad? Dicen, bueno, pues lo que hay que hacer es entrenar la mente. Porque si yo logro que la mente esté equilibrada, si yo logro que la mente esté atenta, que la mente esté presente, voy a lograr comprender mucho mejor la realidad, porque aparecerá ante mí de una manera mucho más definida y clara, y por tanto, en el equilibrio, en el trabajo de equilibrar mi mente, meditación, regulación emocional, todas las técnicas que hemos trabajado de ciencias contemplativas, al equilibrar mi mente, yo comprendo mucho mejor cómo funciona el mapa del territorio y por tanto paso de dukkha a shukkha. Y de momento, más o menos, tienen razón. Es decir, que hemos visto que cuando hemos traído las tradiciones meditativas a los hospitales y a los entornos sanitarios de Europa, hemos logrado que la gente, a través de ese trabajo de equilibrio mental, aumente el nivel de bienestar. Pero claro, aquí viene el problema ya epistemológico, filosófico, de dónde está, de qué hablamos cuando hablamos de ignorancia. Para ellos, la ignorancia primigenia, la más grave, la que mayor impacto va a tener sobre la felicidad o sobre el shukkha, es la ignorancia respecto a lo que somos. El egocentrismo, es decir, la idea de que yo soy yo y soy diferente de tú y de ti, ¿no? Y que yo estoy en el centro del mundo y que yo soy el egocentrismo es la ignorancia más. El egocentrismo aísla, el egocentrismo impide la interconexión, impide la comprensión, ¿no? El egocentrismo, dijéramos, es el error primario, que es entender que mi yo es una entidad fija, definida, estable y que por tanto puede estar en riesgo y ser atacada. Y por eso muchas veces colocamos nuestra felicidad, dijéramos, en cuestiones que tienen que ver con nuestra identidad. Yo, por ejemplo, ahora, pues, el mes pasado me saqué la cátedra, ¿no? Pues, oh, qué feliz debes estar porque ahora ya eres catedrático, ¿no? Y yo era, bueno, yo, más que ser catedrático, me ilusiona el aumento del sueldo, ¿no? O sea, el ser catedrático, bueno, bien, estupendo. Me durará lo que me durará y luego se me pasará, pero el sueldo siempre será un poco más, lo ha subido un poquitín.
Bueno, entonces, pero hay modelos de felicidad para esto. Hay un modelo muy interesante de Michel Lambrun y Mathieu Ricard. Mathieu Ricard es un biólogo y monje tibetano, tiene algunos libros traducidos. Y Michel Lambrun es un profesor de la Universidad de Grenoble. Y ellos tienen un modelo de felicidad muy bonito en el que hablan precisamente de esto, ¿no? Centran en la felicidad y ellos hablan del el modelo de felicidad basado en el self, ¿no? Cuando estamos en una perspectiva muy egocentrada, muy mirándonos al ombligo, muy centrados en nosotros mismos, eh, podemos ser felices, pero siempre va a ser fluctuante y siempre va a ser hedónico. Y cuando estamos abiertos al mundo, interconectados, entendiendo la complejidad de las relaciones, ahí podemos ser felices y esta felicidad seguramente será más duradera. Que te está un poco explicado, ¿no? La felicidad fluctuante y la felicidad duradera nacerán de diferentes concepciones o de diferentes modos del ser. No, estamos constantemente cambiando, ¿eh? No es que estemos siempre egocentrados o siempre de otra manera, pero seguramente si buscáis en vuestra biografía los momentos más felices, pues seguramente son cerca de personas, viviendo un momento de conexión, ¿no? Y normalmente cuando buscáis los momentos más complicados, seguramente os sentíais aisladas, os sentíais separadas, os sentíais como muy egocéntricas. Así que, bueno, pues la idea es, podemos aumentar la probabilidad de que haya un funcionamiento más ego descentrado y ayudar a que la gente salga del egocentrismo. Esto es lo que queremos hacer nosotros. Pues para eso vamos a utilizar la meditación. ¿Por qué la meditación? Porque la meditación es la puerta de entrada a la mente y la que me permite comprender el funcionamiento de la mente. Y por tanto es mucho más fácil que yo pueda entender qué dimensiones son reales y cuáles son fantasía. Más o menos, eso sería la lógica. Ausías, ¿te podría hacer Sí, una pregunta en este momento? por Es que favor. en alguna ocasión hemos trabajado el ESAFLEX de AT, el ESAFLEX. Entonces, esto me ha recordado esto último al yo Sí, como contexto. eso es. Hmm. Sí, lo que pasa es que Vale. hay algunas diferencias filosóficas respecto a eso. Eh, porque el yo como contexto, yo creo que sí que hay un yo. Bueno, esto ya son cuestiones como muy de psicólogos, Vale. pero hay algunas diferencias respecto al yo como contexto, pero sí que tienen que ver con esta idea de flexibilizar eh, la construcción que hacemos en Occidente de nuestra identidad como algo fijo, estanco. Y además, con esto de las redes sociales se está incluso acrecentando. Es decir, que todo el mundo está como obsesionados, haciéndose fotos, selfies, subiendo las redes, recibiendo likes. Todo el mundo quiere ser youtuber, influencer. Eso es esta lógica claro, de vivir como aislados, ¿no? Como muy, muy obsesionados con nosotros mismos y muy desconectados de los demás. Y sería una conducta que nace también de una construcción de la identidad y del yo. Ahora yo creo que estamos en el pico, ¿no? De egocentrismo y por eso Ya. estamos reventando, ¿no? Por eso hay mucha gente joven que realmente está teniendo problemas de salud mental muy jóvenes y muy graves, porque rápidamente están dando cuenta que ese modelo de construcción del yo hace aguas de una manera muy grave y muy rápida, ¿no? Em, sí, ¿alguien quiere alguna Vale. pregunta más? Gracias. Entonces, ambos modelos de alguna manera confluirán en un concepto, en que el bienestar emerge de una acción virtuosa. Sí, una concepción virtuosa. Porque las tradiciones orientales también plantea, bueno, para pasar del egocentrismo al egodescentramiento, lo podemos hacer a través del camino de la virtud. Él le llama el camino de la virtud paramitayana. Pero es que en la tradición presocrática griega nuestra, o incluso en la tradición cristiana, ya se habla de la virtud y de la acción virtuosa como una vía para encontrar la felicidad y el bienestar. Es decir, que de repente nosotros cuando encontramos esto dijimos, ahora hemos encontrado el puente. Este es el puente que conecta ambas tradiciones. Claro, en la tradición cristiana, la tradición presocrática, identificaron muy bien las virtudes, pero no cómo cultivarlas. En la tradición contemplativa oriental, encontraron las virtudes y descubrieron un método para cultivar. A ver, igual alguien aquí dice, no, la tradición cristiana sí que tenemos un método para cultivarlas, y tendrá razón.
hay métodos para cultivar. Pero es verdad que la meditación, tal y como se concibe en las tradiciones contemplativas orientales, es especialmente interesante para el cultivo de la virtud y, por tanto, para el proyecto que nos acompaña. Este proyecto, además, a mí surge en mi biografía, surge cuando soy padre y me doy cuenta de que la meditación, tal y como yo la hacía, no era viable. Es decir, me dormía muy poco, y entonces me di cuenta de que el contexto de crianza, soy padre de 2 niños ahora mismo, el contexto de crianza era el lugar donde yo podía desarrollarme. Solo tenía que cambiar el foco de la meditación a la acción virtuosa. O sea, no tanto en cómo de concentrado, cómo de relajado estoy, sino en la acción. Y eso de repente era como que se me abría todo un abanico descomunal de prácticas del día a día que me podían permitir continuar trabajando en mi desarrollo bajo un contexto completamente diferente del que tenía como hombre soltero que tiene todo el tiempo del mundo a irse de retiro, meditar y estar. Entonces la acción virtuosa es la clave. ¿Qué es una virtud? Pues una virtud es una cualidad humana relacionada con la excelencia, con la conducta moral, es digna de elogio, estable, moralmente buena y que todo el mundo puede en principio poseer o aprender. Estamos hablando de valentía, de perdón, de esperanza, de amabilidad, de civismo. Hay un modelo que plantea que hay 24 fortalezas y 6 virtudes, ¿no? Sería más o menos, bueno, no voy a entrar en detalle, pero son como 24 virtudes. ¿Sí? Y luego tenemos las que tenemos en nuestra cultura. Seguro que en euskera hay palabras que podrían entenderse como virtudes y que no están ni traducidas al inglés, ¿no? Bueno, no sé, en catalán o en valenciano, que es mi idioma, hay palabras que son intraducibles. Y entre nosotros decimos, esa persona tiene esto, ¿no? Está tetrellat. Y sabemos de qué hablamos. Y cuando decimos, ¿esto cómo se lo contamos a una persona que no entiende el idioma? No se puede entender. Es una virtud, es una característica de sensatez y a la vez, no sé qué, utilizamos ya definiciones largas. Con lo cual es un modelo que siempre va a estar sesgado, en este caso, por ejemplo, en una tradición más anglosajona. Pero bueno, lo importante está en que trabajar con la virtud, trabajar con la acción virtuosa va a ser el camino puente perfecto cuando queremos trabajar con personas que tienen una enfermedad crónica, porque precisamente es en el ámbito de la acción donde más pueden seguramente trabajar en el día a día. Constantemente tienen que tomar microdecisiones de qué hacer, cómo hacer y con quién hacer, que pueden acercar o alejar de ese bienestar psicológico. Entonces, por ejemplo, acabamos de publicar un metaanálisis con el efecto que tienen los entrenamientos en virtudes. Y metimos las 24 virtudes que os he comentado y vimos cuáles eran más eficaces, cuáles generaban felicidad. Lo que vimos es que las virtudes que más bienestar crea su cultivo eran la amabilidad, la gratitud, el perdón, la espiritualidad, el amor y la perspectiva. ¿Sí? Eso es lo que genera el mejor resultado. Es decir, cuando yo recibo un entrenamiento en amabilidad, ahí incluimos compasión y autocompasión, eso va a tener un efecto muy grande sobre el bienestar. Lo mismo con la gratitud, con el perdón, espiritualidad, amor o perspectiva. Las intervenciones más largas y más intensivas eran las que generaban mayor impacto. Y también aquellas que llevaban involucrada un entrenamiento en meditación. De nuevo, mindfulness y psicología positiva destacan por encima de todo. Así que, de nuevo, mindfulness como que siempre nos vamos encontrando en su relación con el bienestar. Bueno, entonces la idea es, ya tenemos la vía, tenemos las virtudes, tenemos una definición de bienestar como un subproducto, entonces tenemos los ingredientes perfectos. Y si la felicidad fuera el subproducto de una serie de conductas, quiere decir que la felicidad es un subproducto de una serie de habilidades. Es decir, las habilidades son las que facilitan las conductas virtuosas y la conducta virtuosa genera la felicidad. Con esta lógica desarrollamos este entrenamiento. El entrenamiento en bienestar basado en prácticas contemplativas o EBEZ. Y utilizamos 4 habilidades. Para escoger las 4 habilidades nos basamos en una información, en un texto que se llama La neurociencia de la felicidad, publicado por Richard Davidson, donde hace una revisión bibliográfica de muchísimos estudios de neuroimagen y neurociencia de la felicidad
e identifica 4 áreas del cerebro que están vinculadas al bienestar. La atención plena o mindfulness, presencia o mantenimiento de emociones positivas, regulación o recuperación funcional de emociones negativas y generosidad, empatía, altruismo y conducta prosocial. Es decir, esos serían los 4 pilares de la felicidad. Las personas que puntúan alto en felicidad, independientemente de sus condiciones socioeconómicas y de salud, serían personas que tienen capacidad de no quedarse pegadas a las emociones, de estar plenamente conscientes y presentes, que además saben alargar la emoción positiva. Y cuando algo bueno pasa, por pequeño que sea, por cotidiano que sea, saben quedarse con eso bueno y sostenerlo. Que además también saben acortar la emoción negativa. Es decir, cuando pasa algo, cuando sucede algo malo, no es que lo bloqueo, no es que no me niego a tener una emoción negativa, simplemente le dedico los recursos necesarios. Es decir, yo me enfado, bueno, me enfado, de acuerdo, está bien enfadarse, pero no estoy 3 días enfadado. Estoy enfadado el tiempo necesario hasta que lo reparo. Y luego, por último, sería también personas que hacen con conductas de compasión, de conexión con el otro, de ayuda y de conducta prosocial. Es decir, que la felicidad entendida como algo que me pasa solo a mí o que solo me interpela a mí como individuo, solo genera felicidad frustrante. La felicidad sostenible es una felicidad colectiva que emerge en la relación con el otro. Con lo cual, parte de mi camino a la felicidad va a tener que ver con ser fuente de felicidad a los demás que me rodean. ¿Cómo podemos cultivar estas habilidades y virtudes? Pues la meditación es perfecta, porque la meditación es como un laboratorio de la mente enorme. Contamos con un montón de prácticas diferentes, y básicamente es un entrenamiento en comprensión de la mente, en comprender cómo opera la mente. Lo bueno de comprender cómo opera la mente es que toda información que tengamos sobre el funcionamiento de nuestra propia mente será irremediablemente utilizado para ser felices. O sea, todo lo que aprendamos lo vamos a utilizar para eso. ¿Por qué? Porque hay una pulsión innata en deseo de estar bien. Con lo cual, esa pulsión va a emerger y va a buscar. Es algo biológico. Hasta un gato, ¿no? Se cambia del sol a la sombra. O una ameba es capaz de ir más hacia el pH en lugar de hacia el otro. Es decir, tenemos en nuestra biología algo que nos indica que hay una pulsión a ser felices. Es verdad que hay veces que no lo logramos. Hay veces que utilizamos métodos que no son adecuados o que nos dan una felicidad a muy corto plazo. Por ejemplo, si hay alguien aquí que fume, ¿no? O habéis fumado, claro, fumar, diga, bueno, fumar no me hace feliz. Bueno, te hace feliz, pero solo 2 minutos. Es decir, te hace feliz de los próximos 5, lo que pasa es que te hace infeliz del próximo año. Es una cuestión también de dimensión temporal, de cuánto me va a esta acción, qué impacto tiene sobre mi yo futuro. Del próximo dentro de 5 minutos, 10, un mes o 80 años, ¿no? Y por tanto, en esta dimensión temporal hay un aspecto clave a la hora de tomar decisiones, también la dimensión espacial. ¿A cuánta gente afecta esta decisión? En estos 2 ejes que trabajamos mucho en el entrenamiento para tomar decisiones rápidas, ¿no? De qué me va a hacer ser feliz y hacia dónde quiero hacer. De hecho, una de las primeras prácticas que hacemos es dedicamos mucho tiempo a construir la posibilidad de ser feliz, a imaginar la posibilidad de ser feliz. Porque de alguna manera nos dimos cuenta que en las tradiciones espirituales se utiliza mucho la estampa, ¿no? La estatua, ¿no? La aspiración. A veces en mindfulness se ha equivocado retirándole toda la importancia al presente, es decir, al futuro. El futuro es fundamental, el futuro regula la conducta del presente. Si yo sé a dónde voy, es mucho más probable que sepa regular mi conducta aquí y ahora. De hecho, la meditación en tibetano se llama Gom y se traduce por familiarización. Es decir, la meditación es la herramienta que me permite familiarizarme con estados de la mente. Cuanto más practique la gratitud, mejor sabré cómo funciona. Cuanto más medite en compasión, más sabré ser compasivo. Exactamente igual como si quiero aprender a tocar el violín. Y cuanto más toco el violín, más sé tocar el violín. Y eso que entendemos que es obvio, que si yo quiero aprender a tocar un instrumento, tengo que practicar, y si yo quiero ir a jugar al fútbol, tengo que practicar. Cuando lo decimos de la mente, es como, claro, si practico la gratitud, tendré más gratitud. Como cualquier habilidad, como cualquier competencia. A veces se nos ha criticado, ¿no?
artificializar mucho todo esto, ¿no? De, bueno, esto como que os estáis metiendo en cosas que son muy de que todo el mundo sabe hacerlo. Yo, o no, o a lo mejor no, a lo mejor no han tenido el tiempo, los recursos, nadie nos ha enseñado muchas veces a cultivar determinadas fortalezas o virtudes. Bueno, entonces el resumen sería, tenemos la meditación nos ayudaría a cultivar una serie de habilidades, esas habilidades equilibrarían la mente, esta mente equilibrada genera virtudes y estas virtudes generan bienestar psicológico. Esta acción virtuosa genera bienestar psicológico. O sea, como el caminito de nuestro modelo. Con lo cual hemos creado como una especie de entrenamiento que combina bienestar y meditación y que básicamente trabajamos sobre lo que ya hacemos bien, sobre en lo que ya la gente actúa bien. Simplemente vamos a, como yo digo siempre, los hilos ya los tenéis, simplemente vamos a tejer un nuevo mantel, ¿no? Un nuevo tejido, una nueva red de cómo armar esos hilos de la experiencia. A mí mi frase favorita cuando la gente acaba el entrenamiento es Ausías, no he aprendido nada nuevo. Bien, eso es. Eso quiero que la gente me diga. No he aprendido nada nuevo. Todo lo que me has dicho ya lo sabía. Lo que no sabía era cómo ordenarlo, ¿no? Lo que no sabía era cómo estructurar la relación entre estas cosas y esto, y la felicidad. Este puente entre esto que ya hacía y la felicidad. Esto para mí es fundamental. Y por lo tanto, como profesional, me coloco en un espacio menos soberbio, ¿no? Más amable, generando más espacio. También utilizamos a veces la metáfora del jardín del bienestar. El jardín del bienestar sería algo así como que si vosotros recibís un trozo de campo, ¿no? Una huerta, y queréis cultivar verduras o queréis cultivar flores, vais a necesitar como una serie de habilidades de jardinería. Por ejemplo, la primera habilidad que necesitáis como jardineros es preparar la tierra, ¿sí? Como labradores. Es preparar la tierra, crear las condiciones para que una semilla se convierta en una planta. ¿Qué significa crear las condiciones? ¿Qué es lo primero que vais a hacer? Lo primero que vais a hacer es retirar la mala hierba, quitar los arbustos, quitar todo lo que no quiero cultivar. No es que sea malo, simplemente no lo quiero cultivar. Pero luego hay otra habilidad fundamental y es aprender a discriminar entre un brote de la planta que quiero cultivar y la hierba que no quiero cultivar. Esta capacidad de discriminar es mindfulness. Mindfulness es separar el grano de la paja. Mindfulness es discriminar lo que me nutre de lo que me daña. Separar el brote de la mala hierba. Esto es mindfulness. Mindfulness no solo estar aquí y ahora, es estar aquí y ahora para escoger qué quiero hacer con esto. ¿Sí? Muy bien, ya tengo el campo, tengo las condiciones, las semillas, ya está. A una semilla no hay que empujarla, la semilla está programada para convertirse en planta, siempre y cuando tenga la tierra y el agua adecuada. Eso es lo mismo que sucede con nuestro amor, con nuestra compasión. Solo necesitamos las condiciones necesarias para que emerja de manera natural. Perfecto, ya tengo segunda habilidad, regar. ¿Sí? Regar, abonar, ¿verdad? O sea, como profundizar en el contexto para que crezca esta planta y esta planta, este fruto. Entonces, esta es la segunda habilidad, que es la capacidad de sostener la emoción positiva. Es al regar y al dar alimento, abono, yo estoy impulsando la planta que crezca con vigor. Pero a veces no es suficiente, a veces también necesito protegerla del daño. Necesito entutorarla o necesito poner un invernadero si viene una tormenta o necesito protegerla de algún insecto que la pueda dañar. Y esta es la tercera habilidad, la capacidad de acortar la emoción negativa. Y luego, por último, y para mí la más importante, es regalar el fruto. Es decir, si yo me quedo todos los frutos y todas las flores para mí mismo, estaré trabajando, digamos, en una dimensión todavía hedónica. Es en el dar el fruto y en el regalar parte de mi cosecha donde realmente estoy creando un bienestar ecológico. ¿Por qué ecológico? Porque yo primero, estoy creando un karma. Quiere decir que cuando yo doy un fruto a una persona, es mucho más probable que mi entorno me dé también frutos. Cuando yo estoy regalando flores y frutos, también estoy generando un tipo de semillas que luego esas semillas van a ir mejorando. Y luego también, si nos planteamos hacer una huerta, lo que nos interesa es que alrededor haya más huertas.
porque si no, las malas hierbas van a entrar poco a poco y nos van a acabar invadiendo el campo. Entonces, un bienestar colectivo, ecológico, social, es mucho más sostenible que un bienestar estrictamente contemplado como algo que me pasa a mí individual egocéntrico. Bueno, voy a pasar un poquito rápido por esta parte, pero empezamos por mindfulness, que seguramente es una cosa que ya habéis trabajado, o que he entendido que ya habéis cultivado. Y aquí os quiero hablar de nuestras investigaciones también un poco, ¿no? La focalización intencional de la atención en un objeto mientras observamos pensamientos, emociones, sensaciones, tal y como emergen en el presente momento. Esto solamente ya lo habéis practicado. Si alguien quiere profundizar, puedo pararme, pero voy a ir un poco más deprisa para adelantar. Como os decía, es una tecnología que nos permite discriminar entre el brote y la mala hierba. Y por tanto, este componente de discriminación va a ser clave. Entonces, insistimos mucho en eso. También nos permite sostener el objeto mental. Es decir, es el primer eslabón hacia donde vamos a ir, hacia el resto de habilidades mentales, es como lo primero que nos permite acceder a la mente. Sin mindfulness no hay manera de acceder a la mente. Mindfulness es el mínimo ingrediente necesario para que yo pueda cerrar los ojos y ver algo. ¿Por qué? Porque implica estabilidad atencional, porque implica apertura, porque implica amabilidad, o sea, implica toda una serie de actitudes mentales esenciales para la práctica meditativa. Y por eso siempre empezamos por mindfulness. Es verdad que el entrenamiento, tal y como se diseñó, estaba pensado ya para personas que meditan. Pero hemos tenido que adaptar y crear un pequeño módulo extra de mindfulness para profundizar en esa habilidad antes de ir a avanzar hacia el resto. Solo mindfulness sabemos que funciona muy bien y que tiene muchos resultados. Os cuento rápidamente lo que hicimos en el Hospital de Sagunto con un entrenamiento en mindfulness en enfermedad inflamatoria intestinal. Hicimos un ensayo controlado con la unidad de digestivo de allí, con pacientes con crónico y ulcerosa, y lo que vimos es que aquellas personas que era híbrido, online, presencial, y lo que vimos es que había habido en el grupo de mindfulness una reducción significativa de la calprotectina fecal y la proteína C reactiva, que son marcadores de inflamación. Es decir, sí que por eso digo que no estoy de acuerdo con lo que proponía Lancet, porque en nuestra investigación sí que logramos afectar a las dimensiones bioquímicas. Es verdad que mindfulness sirvió sobre todo para proteger. Es decir, que lo que pasó es que el grupo control empeoró, ¿no? Y el grupo experimental se mantuvo y mejoró un poquitín. Es decir, que seguramente más que reducirlo, lo que hizo fue dar recursos a los pacientes para gestionarlo de manera que no se agravara tanto. Entonces sí que encontramos una afectación, dijéramos, bioquímica objetiva, ¿no?, en sangre, que nos permitió ver que mindfulness podía ser una herramienta central en el manejo psicológico de una enfermedad tan grave como esa. También a nivel de cuestionarios encontramos que había mejorado la calidad de vida, el optimismo, y especialmente nos interesaba que los pacientes informaban de que mindfulness les había servido para gestionar sus crisis, para regular emociones, para manejar dolor, para manejar fatiga. Esto es como siempre. Esto es muy dependiente de la práctica. Hay personas que vienen a los entrenamientos de mindfulness y plantean si se pueden beneficiar sin practicar, ¿no? Como algo, dijéramos, más intelectual o teórico. Y esto, lamentablemente, o por suerte, no lo sé, requiere práctica. Hay que practicar todos los días, 20 minutos, media hora, para notar beneficios de una manera realmente significativa. Luego, por otro lado, vimos que ese mindfulness que habían ganado realmente había sido la clave. Quiero decir que cuando había una mayor severidad, esto es en población ya no que habían participado en este estudio, sino una población grande de enfermedad inflamatoria, pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal. Habíamos visto que la severidad, la gravedad de la enfermedad iba mediada por el acceso que tenía la persona a un estado de apertura, de conciencia. Es decir, pacientes graves, pero con alta conciencia, con alta capacidad de estar ahí en el presente, les protegía del estrés percibido, les protegía de la función social, les protegía de la calidad de vida.
desprotegida de los síntomas de la enfermedad. Es decir, que discurrían en planos diferentes. Había un plano de gravedad, que ya os he dicho que podemos encontrar desde pacientes prácticamente asintomáticos hasta pacientes con cirugías importantes, pero no todas esas gravedades correlacionaban de la misma manera con el impacto psicológico. Sí quiero decir que teníamos aquí como un sándwich, teníamos aquí un plano que estaba traduciendo esa gravedad en un impacto psicológico. Y esto es esta idea de la conciencia, del presencia. Y por eso mindfulness o meditación parece un instrumento tan clave en estas enfermedades crónicas. Bueno, vamos a la segunda habilidad, la presencia o el mantenimiento de emociones positivas. Aquí estamos hablando de la capacidad de sostener la emoción positiva. Es cronometría emocional, la duración. La vida está llena de eventos positivos, microeventos positivos. Desde tomar un café agradable hasta mirar un atardecer, hasta mirar el mar, o mirar una montaña. Muchos de estos eventos pasan muy rápido y de manera muy superficial sobre nuestra conciencia y no podemos entrar en profundidad a verlos. De hecho, se ha visto que personas con sintomatología depresiva boicotean muchas emociones positivas en su día a día. Y también sabemos que una mayor inmunodiversidad, es decir, mucha variedad de emociones positivas, tiene un impacto sobre marcadores inflamatorios. Sabemos que son los marcadores que están delimitando la gravedad o las crisis de una enfermedad inflamatoria intestinal. Y no solo eso, sino que las emociones positivas, que a mí es lo que me interesa, facilitan la acción virtuosa. Nos aumentan la probabilidad de tener una mayor creatividad, solución de problemas. Y esto, por ejemplo, lo podéis notar fácilmente. ¿Verdad que es mucho más probable hacer una acción amable si tenemos un buen día y estamos contentos que si estamos mal? La emoción positiva, a ver, la emoción positiva, cuidado, hay emociones positivas que no son buenas, ¿no? La satisfacción por el mal ajeno es positiva y en principio no es algo que así queramos estimular. Pero lo que quiero deciros es que las emociones positivas normalmente tienen facilitan que la siguiente acción sea virtuosa. Y por tanto, vamos a intentar cultivar la emoción positiva con ese objetivo de aumentar la posibilidad de una acción virtuosa. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de una meditación. La tenéis en la página web, se llama programaebc.com, ahora lo veréis. Tenéis una meditación que se llama Absorber lo bueno. Es una meditación donde vamos sentido por sentido trabajando la capacidad de aumentar la sensibilidad para captar lo bueno que ya hay. ¿Sí? O sea, cuando tú bajas mucho el umbral, empiezas a detectar lo más sutil. Ahí en lo sutil hay una cantidad descomunal de estímulos, muchos de ellos son positivos, que una vez detectados podemos de alguna manera equilibrar, sostener, incluso intensificar. Es como de alguna manera aprender a vivir con lo bueno de la vida. ¿Sí? Aprender a atender a lo bueno de la vida, a lo que ya está ahí, a lo que ya funciona. Y luego también vamos a aprender a dejar de boicotearlo. Lo podemos boicotear porque lo suprimimos, porque estamos distraídas, porque estamos buscando fallos, porque nos vamos siempre al futuro. Por ejemplo, muchas veces pues nos ha pasado alguna vez, estáis ahí con la cuadrilla, celebrando algo un domingo, ¿no? Siempre hay alguien que hace algún comentario bajonero. Ay, pues mañana lunes, qué bajón trabajar. Y digo, tío, un viaje mental negativo, no me voy al futuro y de alguna manera es como para decir, no compensa estar bien. Como si la felicidad nos elevara a un lugar. Eso pasa mucho también cuando estamos en un momento emocionalmente delicado. Hay una especie de no merecer. No quiero sentirme bien porque cuando me siento bien es que algo malo va a venir, ¿no? Como si nos vulnerabilizara la felicidad, como si nos pusiera en peligro. Yo, por ejemplo, soy de la cuenca mediterránea, ¿no? Y soy de un pueblo pequeño, de 3.000 habitantes. Y yo recuerdo que mi yaya utilizaba la palabra feliz para insultar. Es decir, para ella ser feliz era una cosa que era cuestionable y criticable. ¿No? Decía, mírala, qué feliz, ¿no? Como, o sea, ser feliz significa que no estás suficientemente despierta para entender la crudeza de la vida.
Y esto proviene mucho de la tradición judeocristiana y de cómo concebimos lo divino. Es decir, hay todo un debate teológico sobre eso. Pero claro, es que eso se ha traducido muchas veces en sentimientos de culpa cuando estamos felices, en sentimientos de vulnerabilidad cuando nos sentimos bien, en miedo de estar bien y de sentirme bien y de sentir que en cualquier momento esto se va a ir, ¿no? El tercer nivel sería acortar la emoción negativa. Es decir, como ya identifico que tengo una emoción negativa, ¿cuánto le quiero dedicar a esto? ¿Cuánto tardo, ¿no?, en darle al botón parar? Enfado, ira, frustración, vergüenza. ¿Cuándo paro yo para hacer? Luego tenemos ahí entonces utilizamos para eso la autocompasión. Me parece una técnica idónea para la regulación, la cronometría emocional. Es una técnica que tiene una dimensión ética, virtuosa y muy eficaz para regular emociones. Tiene que ver con una percepción de humanidad compartida, de amabilidad, ¿no?, y de conciencia plena. Y luego, por último, tenemos la última de las competencias, que es la generosidad, la empatía, el altruismo, la conducta prosocial. Esto sería la cúspide. De todo lo demás nos ha acompañado aquí. Queríamos llegar a este punto, a la pirámide, ¿no? No podíamos empezar desde aquí porque no lo íbamos a entender, pero después de todo lo recorrido, cuando llegan aquí, dicen, ah, claro, ahora entiendo que esto es una fuente perfecta para el desarrollo de la felicidad y del bienestar. Esto, en realidad, hablamos de compasión. Seguramente ya también lo habéis trabajado. No hablamos de la compasión tradicional, de un sentimiento de conmiseración o de lástima, ¿no?, sino un deseo genuino, de la capacidad de ser sensible al sufrimiento de uno mismo y de los otros y de un profundo compromiso para impedir y aliviar ese sufrimiento. Es decir, es una motivación, es una intención y es una acción, ¿no? Es una manera de ordenar la mente y de estructurar lo que deseo y de llevarla al terreno de la acción. Hablamos de reconocer el sufrimiento, de entender la universalidad del sufrimiento, de sentir empatía hacia mí mismo o hacia los demás, de tolerar el sentimiento incómodo que me genera esa empatía y de llevar la empatía al terreno de la acción. Es un compromiso genuino para tomar decisiones válidas. Y cuando llegamos al final del camino, de repente entendemos el origen del camino. Ah, claro, por eso necesito discriminar. Y por eso necesito saber generar emociones positivas y alimentarlas. Y por eso necesito acortar la emoción negativa. Porque en el fondo, cuando llego aquí es cuando tengo que decidir de verdad qué acción voy a hacer para sentirme bien, qué acción voy a hacer para cuidar del otro, qué acción voy a hacer para aliviar el sufrimiento de uno mismo y de los demás. Y es como que ahí cerramos el círculo y se convierte en una espiral en la que todas las habilidades están concatenadas y se relacionan. Y eso nos permite crear un proyecto de felicidad que es vital, que va para toda la vida. De hecho, en el entrenamiento tienen que hacer un plan de implementación de esa felicidad el resto de su vida. Esto no va ya de un entrenamiento de 2 meses, ¿no? De hecho, yo no espero que al acabar el entrenamiento la gente esté más feliz. Estupendo si la gente está más feliz. Yo lo que quiero es que la gente me diga, conozco los ingredientes de la fórmula. Sé lo que tengo que hacer el resto de mi vida. Luego ya veré cómo lo canalizo. Y también la idea de que la meditación per se no es terapéutica. Lo terapéutico es que la meditación se convierta en una virtud, en una acción virtuosa que me lleve al equilibrio y a la verdad. Así pues, ya tenemos el camino completo, ¿no? Meditación, nuevo, meditación para la serie de habilidades, mindfulness, emoción positiva, regulación de emoción negativa y compasión. Todo eso va a facilitar un acceso a acciones virtuosas, sacar lo mejor de mí, a ser mi mejor versión de mí, y eso es lo que va a generar la felicidad. Y nacerá como un subproducto. Vendrá dada, no tengo que ir a buscarla. No es que esté girando a la derecha a la esquina, ¿no? No está en ningún lugar concreto. Es el fruto de una serie de acciones. Así que, en resumen, podríamos decir que la meditación es la herramienta que nos permite gestionar el mundo interno y comprender el funcionamiento de la mente. Esta mejor gestión de la mente y esta comprensión nos hace actuar de forma más virtuosa, aumentando el funcionamiento hipoegoico, es decir, siendo más egodescentrados, no tan egocentrados y focalizados en nosotros mismos. Y por último, este egodescentramiento o esta
distanciación o esta distancia entre mi yo fijo, estable, rígido, hace que se generen bienestar, ¿no? Las acciones virtuosas, siempre y cuando tengan una base ego descentrada, nos va a generar bienestar y felicidad. Y además aquí viene una dimensión política, que nosotros le damos mucha importancia a la dimensión política, y es que la única felicidad sostenible es una felicidad colectiva, con una dimensión ética clara y centrada en la bondad. El resto de felicidades no sé si son válidas o no, pero a mí no me interesan como ciudadano. Yo quiero que la felicidad de mis vecinos me afecte a mí, que mi felicidad afecte a mis vecinos y que mi felicidad me lleve a un mayor compromiso social, a estar más pendiente de los demás, estar más pendiente del cambio climático, de ayudar a mis vecinos, de ayudar a las poblaciones vulnerables de la Tierra. Es decir, que muchas veces el discurso de la felicidad que podemos ver en redes es un discurso como muy, pues eso, muy de sobre azúcar, ¿no? Muy sencillo, muy simple, muy vinculado con dónde buscar mis necesidades. Así que hasta aquí quería contaros. Muchísimas gracias, qué ricasco. Aquí tenéis mi correo mail, tenéis también mis redes sociales. Tengo una cuenta de Instagram y dos de Facebook. Y ahora os enseñaré también la página web y el canal de YouTube donde tenemos nuestros recursos. Esto, si no lo podéis apuntar, se lo doy a Jayone y luego lo tenéis. Mira, aquí tenéis un canal de YouTube que se llama Psicología Positiva Contemplativa. Y aquí tenéis vídeos y meditaciones. Los vídeos están pensados para resumir un poco lo que yo he planteado. Por ejemplo, imaginaos, aquí tenemos un vídeo, está hecho como con dibujos animados. Y aquí, pues eso, esperad este anuncio, a ver si termino. Pues eso, tenemos aquí como, nada, podéis encontrar un montón de recursos de vídeos, de resúmenes de lo que yo os he ido contando. Y luego también en la página web Programa EBC tenéis también, está en catalán y en castellano, en euskera todavía no lo hemos hecho. Pero la idea es tener también los recursos en euskera. Aquí tenéis aquí tenéis en recursos, podéis encontrar las meditaciones del entrenamiento, también en acceso libre y para cualquier persona. Y en el libro, en los libros que os he ofrecido, ahí tenéis, en el programa La Ciencia de la Virtud, tenéis el programa completo, sesión por sesión, para ser autoaplicado, con todos los recursos explicados que hacen la sesión 1, las meditaciones, los audios. La idea de Ando de David como mía era crear un recurso que fuera universal, es decir, que fuera accesible para todo el mundo y que no requiriera de ningún tipo de copyright ni de nada. Así que es verdad que también luego hacemos el entrenamiento. Obviamente el entrenamiento es la manera idónea de aprenderlo, ¿no? Porque está guiado por una persona que lo sabe enseñar y bueno, hay una serie de prácticas. Pero bueno, en principio también lo hemos pensado para que se pueda hacer de manera autópica. Es que ricasco, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ausías. O sea, la verdad que ha sido súper, súper interesante. Em, Estoy llena de suca, es lo que has comentado al principio. No sé, antes de seguir comentando, si queréis directamente, pasamos a algunas preguntas que podáis tener o comentarios o agradecimientos también, lógicamente. Igual dejaríamos la grabación para pasar a las preguntas. Sí, tienes razón. Izaskun, jo, muchas gracias. Eso, voy a detener la grabación.